tiene literatura y filosofía. Entonces, a veces nosotros pensamos que es un libro cualquiera, un escritor cualquiera, pero no analizamos que detrás de esa literaria se tiene un cambio. Muchos que estamos viendo ahorita en América Latina son cambios de los dados por escritores del boom. El boom, por ejemplo, García Márquez, que fue un escritor del boom, con ideas de izquierda, influyó con sus obras literarias. Y esa influencia ha generado que países como Bolivia, Venezuela, Nicaragua y otros pasen a la idea izquierdista, que en Colombia tenga fuerza la izquierda política. Y todo eso es por el boom de la literatura y específicamente la influencia del escritor García Márquez. Por eso García Márquez, en el gobierno de Turbay, él iba a ser asesinado y le tocó salir corriendo, refugiarse en México. ¿Cuál era el delito si solamente era un escritor? Porque estaba atacando la corrupción del Estado, la idea política hecha corrupta del Estado en un momento y la complacencia del presidente Turbay de la época con todo el sistema de corrupción y narcotráfico. Porque hay que decirlo, Turbay fue complaciente con todos los bandidos de la época, con tal que él lo dejaran gobernar, él se hacía la vista gorda. Los corruptos, narcotraficantes de la época, con todo este tipo de cosas, fue muy complaciente con los actos delictivos en el país. Y el de la época estaba manejado por toda la derecha y la élite bogotana. Y veía a García Márquez un peligroso hombre que podía cambiar y hacerle ser el país. Entonces lo iban a matar y tocó huir, por eso él se refugió en México. Y por eso los escritos de él no se dejó a Colombia, se los dejó a México. Increíble, pero es la verdad. Si a ver Pablo Neruda, también pasó lo mismo con Pinochet. Pinochet lo persiguió en su lecho muerto. ¿Qué persigue tanto un escritor, un artista, un periodista, una persona de la cultura? ¿Por qué no da la importancia a la cultura? Por cuando se da importancia a la cultura, el pueblo despierta, abre los ojos, da una nueva forma de educación y una nueva forma de elegir, de ser elegido. Entonces, eso no viene a las élites corruptas. Es lo que sucede. Entonces, lo que hizo el pensamiento romántico, literatura romántica, el arte romántico con el cambio social. Un cambio grandísimo. Y de pronto usted se le llamaría, o cualquier libro del romanticismo, pero no alcanza a dimensionar el cambio tan grande que hizo. Con eso va a surgir el capitalismo. Ese capitalismo va a ser un gran apoyo para el desarrollo económico. La literatura tiene mucho que ver con filosofía. Y esto es algo que ustedes tienen que empezar a analizar, la relación que existe entre filosofía y literatura. En filosofía, los grupos dominantes del romanticismo alemán fueron Johann Georg Hahn,
Johann Gottfried Herder y sobre todo Gottlieb, con su insistencia en la lucha del yo contra el no yo, creador del nacionalismo alemán, defensor del naturalismo, junto con Friedrich Wilhelm Schelling, creará un corriente fundamental del pensamiento del siglo XIX. El idioma alemán culminará con el filósofo Hegel. Entonces, aquí, este pensamiento que ellos tienen, lucha de yo contra el no, de ser el no ser. Es el yo que asumo la cultura esclavista de la época, me viene en contra de no. Ese no, yo no voy a estar de acuerdo con una esclavitud que era normal y natural en la época. Entonces, yo ponerme contra otro ideal. Por eso es la lucha de yo contra el no yo. Y ahí es donde empieza el proceso. Ahora, preedificantes. En primer lugar, el romanticismo accionó contra un Farre, ilustrador alemán, colaboradores Albert von Hall y su a los Alpes, seguido de la admiración de lo infinito y lo insignificante en el paraje de Clubs, y lo apasionado y sida del poeta Henry Watts. Aquí hay la idea de la ilusión. La ilusión y el enciclopedismo es una idea que se dio antes. Esa idea del enciclopedismo de ilustración va a ser la idea de ver las luces de la razón. Entonces, nada de decir, los autores del romanticismo, eso todo es razón. También que entender que detrás de la razón y una idea de amor, ya sea de amor a la patria o de sentimiento amoroso. Entonces, combinar, no poner a que todo no es razón, que bien hay una parte romántica, idealista, y entonces va a tener apoyo ahí las ideas religiosas, específicamente del protestantismo, que es la variante del cristianismo católico. Entonces, todos los el sistema, la religión angélica y otras religiones van a tener mayor ahí porque van a hacer de que el romanticismo sea más íntimo, va a ser una comunicación más con Dios. Este es un ideal. Este es el ideal romántico. Entonces, van a ponerse de que no todo es razón y de que va a haber algo idealista, algo con el romanticismo. ¿Entendido hasta ahí? Bueno, vuelvo explico. El romanticismo tiene que ver con la filosofía. En ese entonces, el ideal de esclavitud era normal y natural. Recuerde, veníamos de la Edad Media, un rey, todo tipo de cosas. Entonces, el ideal esclavista todavía estaba en muchos en su cabeza. Ese yo que aceptaba la esclavitud va en lucha con el no yo que quiere un proceso libertario. Entonces, cuando se da la Revolución Francesa en 1689, va a tener una influencia muy notoria de las ideas liberales y tener una influencia prácticamente del romanticismo, porque ya se venía estando. Entonces, en la Revolución Francesa, el hombre es libre por naturaleza. El hombre no puede ser comprado ni vendido. Eso está en la Declaración de los Derechos Humanos. Pero anteriormente, los reyes compraban al ser humano, lo vendían. La ciudad giraba en torno a eso. Aquí hubo un proceso esclavista. Los indios y los negros los compraban y los vendían. Entonces se aceptó la esclavitud como anormal, que ese venía a ser
yo va a luchar contra el no yo, porque venía algo normal y natural, y usted va a pensar, imagínese usted, doña Yolanda, en esa época, pensando de que la escritura es normal y natural y dada por Dios, como sería la mera, etc. Y después usted le llega todo este pensamiento de libertad. Entonces va a haber una lucha entre los dos. Esa lucha del yo contra el no yo. Eso es lo que piensa a generarse. Usted ahorita tiene una ideología, pero si llega una nueva tendencia, usted va a estar en medio de las dos, va a ser lucha. Eso es como cuando una persona, por decir algo, vámonos a un ejemplo más práctico, siempre se ha caracterizado por ser alcohólico, está en el vicio del alcohol. Cuando choca algo para que esa costumbre, ese vicio salga, es una lucha constante. Quiere volver acá, pero quiere acá. Entonces comienza la lucha. Hasta que posteriormente va al vicio. Entonces hay una lucha ahí. Eso es normal en la vida de la sociedad. Son las luchas constantes. En este caso, con el romanticismo, se va a dar. Imagine usted aquí en Colombia, en 1800, usted tenía derecho a tener indios esclavizados y comprar libros. Doña Yolanda, usted en su casa tenía dinero para comprarse 3 negros para que le trabajen a usted y una ana para que le haga el oficio de cocina. Para usted eso en esa época era normal. Y usted los tenía por una sola comida diaria. Tenían que producirle. Usted quería ver a los negros, los vendía y los enviaba. O sería vender un indio, dar un indio, lo podría hacer. ¿Cómo se sentiría usted que llegue Bolívar, le quite sus negros y a usted le toca hacer todo el oficio? ¿Cómo lo ve usted a Bolívar? ¿Como una persona de bien o como una persona de mal? ¿Cómo lo ve usted? Profesor, ¿se me escucha? No les yo. A ver. Aló. ¿Cómo le da? Es que yo le escucho todo lo que ha, no sé si es mi computador lo que ha hablado, yo lo escucho entrecortado. Entonces no puedo responder a algo que no quiero es interrumpir más bien la clase. Por si Bueno, yo pienso que eh, sí, lo que ha explicado el profesor, pues ahí se escucha un poco entrecortado, pero algo puede uno entender. Usted preguntaba era sobre lo de Bolívar, ¿no, profesor? Sí, entonces, Sí, ¿cómo podemos percibir a Bolívar? entonces ya doña Yolanda, usted tiene en su casa. Él fue un tipo, fue un romántico también, a pesar de... César es un romántico. Es Entonces, romántico, sí, Yolanda, un Robin ¿dónde Hood, compra estados? un Robin Hood, ¿no, A profesor? pesar de ser guerrero, fue un romántico. Exactamente. Entonces, Un asesino romántico. si doña Yolanda es acostumbrada a esos esclavos en la casa, sus nenas que hacen oficio, la le pegan, le organizan.
Después llega Bolívar y le quita las negras que tiene negros. ¿Cómo ve a Bolívar? ¿Como bueno o como malo? Para usted. No entendí. No le entendí yo, profe. Si usted en un momento, 1800, usted es la dueña de finca y es para esclavos, en la cocina usted tiene esclavas que le hacen todo el servicio doméstico. Llega Bolívar y le quita los esclavos. Los Bolívar es bueno o malos en el momento. Es bueno o malo Bolívar para el momento. Quita el esclavo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí sí le escuchamos. Que les decía, Ahí sí. que si usted tiene esclavos su finca, usted vive en 1800, usted vive en la época de Bolívar, entonces usted tiene una finca, tiene esclavos para cocina, para que hagan todas sus cosas. Llega Bolívar y le dicta a los esclavos. ¿Usted cómo ve a Bolívar en su momento? ¿Como bueno o malo? ¿Cómo lo veo yo como algo que se mete en algo que no tenía por qué quitarme las cosas y yo las había comprado? Claro, usted lo vería como malo porque está afectando su interés. Exacto, me quitaba mis cosas. Exactamente. Entonces, esas ideas de cambio van a ser la lucha entre el y entre el no. Ya. Hasta ahí está entendido. Sí, Sí, profesor. Entonces, son las luchas, ¿no?, que tenemos internas. O como lo dice la religión, el hombre nuevo y el hombre viejo. Profesor, pero en alguna forma uno, pues cuando yo estudié primaria, pues nos hicieron ver a Bolívar como el libertador, como el gran héroe, como una persona quizás motivo de ejemplo, de superación, de, bueno, como condujo de la verdad que era. libertad en Colombia, de verdad que era. Pero hoy en día que uno puede analizar mejor y leer y documentarse, pues uno se da cuenta que Bolívar pues no era eso lo que le dicen a uno, más bien era un asesino. Era un Timochenko. Un Sí, Timochenko. correcto. A nosotros que un Bolívar idealizado, Idealizado, sí. pero un Bolívar real. Porque Bolívar hizo algo bueno, pero muchas cosas más. Entonces Bolívar lo que quería era tener el poder despótico. Eso lo quería el poder despótico. Pero tenía cosas buenas también. Tuvo cosas buenas, como todo. Eso dicen las mujeres, ¿no, profesor? De vez en cuando. Sí, eso ya es como un idealismo. Sí, eso es un idealismo ya para forma de ver. Nosotros que hay contextos donde hay que analizar mucho. Claro que igual es un ser humano, La pero no época, quiere decir que sea muy bueno. ¿Y por qué las mujeres entonces la perseguían? Porque era un romántico, un hombre. Eso sí yo no sé, pero pues según lo pues que las sé. mujeres lo persiguieron uno que era general, comandaba las tropas, y dos, porque pues lógicamente tenía también como su presencia y su labia. Sí.
Tenía buena labia. Profesor, pero Bolívar era estéril porque con tanta promiscuidad y no se sabe que haya sido un Diomedes Díaz, por ejemplo. Sí, bueno, iba muy pronto, se conoce. Por eso él, en realidad como tal, dice que murió de tuberculosis, o parece que fue de sífilis. Pero la tuberculosis da de hambre. No, la tuberculosis es una enfermedad pulmonar y es posible que haya muerto de Es sífilis. más que todo de hambre, de No, nutrición. no. La tuberculosis es una infección que se transmite, se convierte en una enfermedad viral que se transmite por la respiración. Entonces toca mantener aislado al paciente tuberculoso. Pero es más que Los todo mones por ya están, nutrición. por decirlo así, de manera odios y comienzan a botar el virus y contagian al resto. Es como la lepra. La lepra se llama enfermedad de Hansen, ataca lo que es el sistema circulatorio, el sistema inmunológico, y la carne la prende. Primero golpea, usted se ve morado, y después se comienza a caer la carne. Es una enfermedad muy propia de la época de Cristo y se dio y avanzó hasta más o menos siglos XVIII y XIX, que posteriormente se pudo frenar. Hoy en día está controlada. No quiere decir que no exista. Ella existe y hay personas en la calle, son leprosos, que tienen lepra, pero que no la contagian, porque en este momento es siendo tratada. Entonces, les voy a compartir un cuadrito de ¿No, profe? ¿Cómo? El armadillo también produce la lepra. Está asociado a algunos animales también, como también enfermedades respiratorias. Pero decían también que el armadillo estaba relacionado o asociado con lo del coronavirus. Este sí tiene más, ¿cómo se dice? Más compuestos, el murciélago, muchos más. Bueno, entonces aquí, más como para que le quede, ahí para que usted lo más importante de todo lo hemos visto. El romanticismo aparece en 1830, pero aparece el elemento, porque la ideología venía en ese nombre. O sea, cuando aparece en 1830, había ese ideal de romanticismo. Entonces, se caracteriza por ser subjetivo. ¿Qué es el ser subjetivo? Si yo digo a usted, toque su mesa o su computador, eso es objetivo porque lo está tocando. Sugestivo. Pero si yo le digo a don Jairo, toque la voz de su esposa, ¿los puedo tocar? Me repite, profesor, si dice que qué. Objetivo. Si le pregunto que si puede tocar el amor de su esposa, lo puede pesar, ¿lo puede hacer? No, no se puede hacer, profesor, es algo intangible. Es algo intangible, entonces eso es subjetivo. Es subjetivo. Entonces el romanticismo es subjetivo. Es un sentimiento. Eso es subjetivo. Y depende de la opinión. O sea que varía, según la opinión, va a variar el romanticismo. ¿Por qué? Porque es subjetivo. Ahora, otra característica, ser idealista. La idea de buscar la perfección, lo perfecto. Busca la perfección de libertad del ser humano. Busca el amor perfecto. Y ese es un gran error porque no va a haber perfección. Ese fue el error del romanticismo, que trató de buscar la perfección. Es un ideal.
el ideal de buscar lo perfecto. Si yo le digo a Ligia, usted consígase un novio, pero perfecto, ¿usted lo conseguirá en todo el planeta? Eso es lo que busqué y nunca encontré. O sea, que es lo que anda buscando todavía, no pierda la No, esperanza. ya no, Ligia. ya no. Vamos a la esperanza que se pierde, doña Ligia. Claro, No, no, claro. no, no. Ánimo, doña Ligia. Todavía está joven. Claro. Entonces, Vieja la Eso ya cédula. no existe. Vieja la cédula. entonces, muchachos, la perfección como tal no existe. No existe. Doña Ligia va a buscar el hombre perfecto, se muere y no lo encuentra. Es como Entonces, buscar las mujeres que no molesten. Que no, no. entonces, Cuidado, la no me metan con la perfección mujer. como tal Que no no existe. joven. Es un ideal. Ahora, se caracteriza también por ser expresivo. Busca la fantasía y lo misterioso. Entonces, el amor es fantasioso. Entonces, cuando usted se enamora, usted ve todo bonito. Y eso es una hermosa fantasía. Porque es ideal. Es el ideal de romantismo, de fantasía. Ahora, el ideal romántico de Bolívar y de los libertadores pensaban que las armas iban a tener al hombre libre totalmente. Y no fue así. Entonces, se caracteriza por ser expresivo, busca la fantasía y el misterio. Entonces, en la obra María, ¿en qué parte encontraron ustedes el misterio? Obra de María, Ajá, en la obra de María, ¿en qué parte encontraron ustedes algo misterioso ahí? pues la relación de María y de Efraín, pues Cuando se siempre quitó las estuvo. trenzas, Ah, Cuando se quitó las trenzas, uno, ¿qué más? cuando las rosas, la sembrada de las rosas, de ¿Cuando la la flor, qué? de la mata de rosa que él arrancó y Largó la mata de rosas. ¿Qué más? cortar las trenzas para dejárselas en no sé qué y las partes. No me acuerdo más. ¿Qué pasó en el cementerio? ¿Qué sucedió que Efraín fue al cementerio? El ave negra que posó sobre la tumba. ¿Qué pasó en la cruz? Tenía las... ¿Qué se posó en la cruz? Un ave negra, el ave negra. Una ave negra. Y eso simboliza un mal presagio. Un mal presagio. Vaya suerte. Entonces, ahí ya había muerto María, pero está presagiando un futuro misterioso, no solo para Efraín, sino también para Colombia. Entonces, es el misterio que trata de meter, por eso es expresivo. De la fantasía al misterio, del amor y digo a la presencia del ave negra. Lo racional le gusta lo que no tiene explicación. El amor no tiene explicación. El amor no tiene una explicación como tal. Por eso un escritor allá, un poeta escribió, el amor es fuego helado. Imagínense, fuego helado. Es herida que crece sin ser sanada. Entonces, ya
en el romanticismo se trata de ser irracional y le gusta lo que no tiene explicación. ¿La muerte tiene explicación? No. No. La vida tampoco. El amor tampoco. El ave negra, presagio, pero no tiene explicación como tal. De ahí que se va al campo y encuentra muchos ideales por ahí. Si canta la gallina, es que va a haber desastre. Si ladran y aullan los perros, es porque alguien va a morir. Todo esto tiene que ver con esa influencia. Otra característica del romanticismo es el melancólico. Se expresa tristeza, dolor y llega a depresión. Esa característica es propia del sentimiento de Colombia en esa época, porque venía la posguerra. Entonces había huérfanos, pobreza, hambre, entonces todo este tipo de cosas que hay. Entonces, en el amor también hay tristeza. Otra característica, le gusta lo exótico, lo que está fuera de lo común. Entonces, lo exótico, lo que está fuera de lo común, también es la característica del romanticismo. Ahora, el nacionalismo, la patria, eso es ser nacionalista. Y la búsqueda de patria por la libertad. Entonces, buscar la libertad así con las armas era el ideal romántico. En su momento funcionó. Hoy en día, ese pensamiento romántico de ideas de libertad bajo las armas es caduco. No funciona. Ya la cultura, el pensamiento, la forma de la vida, todo ha cambiado. ¿Hasta ahí claro? Ese mismo nacionalismo fue el que profesó Hitler, ¿no, profesor? Para llevar a... Exactamente. Ojo, y aquí quiero que analicen nada en el contexto mundial actual. Cuando hay líderes nacionalistas, como Hitler, hoy en día, como Trump, Otro nacionalista. esas ideologías son peligrosas. ¿Entendido? Entonces, cuando usted vea un candidato político de cualquier partido, de cualquier país, de manera caudillista o nacionalista, póngale mucho cuidado. Jorge Eliezer fue un En caudillista. Colombia tenemos dos. Y la gente no ha analizado que son con las mismas ideas en el mundo. El uno dice que es de un lado, el otro es del otro, pero la base es la misma. El brazo es la base. Entonces, los dos que están en pugna durante ya varios años en la política colombiana, los dos no van a hacer cambios positivos para el país. Porque ambos son caudillistas. Entonces la gente sigue como caudillos. Al estilo Jorge Elías Gaitán. Gaitán tampoco hubiera sido un buen líder político. Era caudillo. Y los caudillos son Chávez. Caudillos son como Fidel Castro. Y Che Guevara. Los caudillos
Son como Fujimori en el Perú. La gente lo sigue y después ellos le entierran la espada a la gente. Y la misma gente se hace harakiri por no saber analizar. Entonces miren que estamos en literatura, pero da esto para hacer un texto político. Entonces no le crea nunca a un candidato populista, caudillista, nacionalista. Siempre va a poner la lucha y va a llevar al fracaso a nación. Lucha O al de mundo. masas. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, si yo les pregunto en evaluación, ¿cuáles son las características del romanticismo? ¿Quién me las puede dar? Yo, A ver, es un subjetivo, idealista, Correcto. ¿Aló? Sí, escucho. Es subjetivo, idealista, expresivo, irracional. Le gusta lo perfecto, lo que no tiene explicación. Fantasía y misterio, el nacionalismo, el gusto por lo exótico, la libertad, fuera de lo común, la tristeza, el dolor, lo melancólico. Muy bien, entonces, las características principales son estas. Uno, el romanticismo se caracteriza por ser subjetivo, idealista, expresivo, irracional, melancólico, el gusto por lo exótico, ser nacionalista. Esas son las características del romanticismo. Anótelas. Sí, no lo va a quitar. Lo más es la definición. Si yo le digo a usted, defíname 3 características del romanticismo. Entonces, uno dice ser nacionalista porque busca la libertad. Ser subjetivo porque depende de la opinión. Ser expresivo porque busca la fantasía y lo misterioso. Perfecto. ¿Entendido? Ser subjetivo depende de las opiniones. El malo quiere más grande, vamos a decirlo con cuidado. Un poquito más grande. Que soy cegatona. A ver. Uy, sí. Gracias, profe. Idealista. Esta es una manera para que usted aprenda a sacar sintetizado todo. Usted coloca arriba, póngame atención a la copia. Póngame atención a la copia. El tema lo pone arriba. La fecha o lo implante. Por ejemplo, este caso, romanticismo para 1830. Lo más importante, sus características. Pues, primero, ser subjetivo. Segundo, ser idealista. Tercero, ser expresivo. Cuarto, ser racional. Quinto, ser melancólico. Sexto, gusto por lo exótico. Octavo, ser realista. Ahora, explica cada uno. Ser subjetivo. Depende de opinión. Mire, siempre va a ir ligado por una palabra. Depende. Ser subjetivo. Busco la palabra que está. Depende de opinión. Entonces usted lo va a leer y va a mirar que concuerda. Ser subjetivo depende de la opinión. Idealista. Busca lo ideal, lo perfecto. Ser expresivo. Busca la fantasía y lo misterioso. Ser irracional. Le gusta lo que tiene explicación. Ser melancólico. Expresa tristeza, dolor, llega a la expresión.
gusto por lo exótico, le gusta lo que es fuera de lo común. Ser nacionalista busca la libertad. Les hago una pregunta. ¿La libertad absoluta existe en el ser humano o existirá? No existe. No, profesor, no existe porque Hitler promulgaba el nacionalismo y la libertad y resulta que fue el que más tuvo Es a correcto. millones de personas detenidas. Exacto. Por eso es que hay que ser muy coherente con lo que se dice y lo que se hace y lo que mira. Ahora, ¿lo perfecto existe en el ser humano? No. No. Entonces miramos nosotros de que el romanticismo es objetivo. Por eso digo, aquí la grilla a cuántos ha engañado diciéndoles que hay que luchar por la libertad, que no sé qué, no sé cuánto, y mira, todo lo que han hecho. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que analizar, cuestionar y criticar algo. Así cuando ustedes necesiten hacer un mapa conceptual, usted lo va a hacer y sacando lo más importante, lo pone así en abanico, como está aquí. Si quiere a eso, por ejemplo, de aquí al subjetivo, lo pinta de un color. Por ejemplo, rojo, y acá de la opinión, amarillo. Y deja solo la palabra. Miren que el subjetivo de la opinión lleva una palabra. Depende. Entonces, eso es lo que usted tiene que analizar, hacer un mapa conceptual. Con el enlace. Con el enlace, las palabras enlace. ¿Entendido? Entendido, profe. Entonces, mire que no solamente les estoy enseñando literatura, sino que les estoy enseñando mapas ahí de una manera rápida. Mapas de geografía, ya no hay necesidad de ver geografía. O sea que, profesor, una pregunta así, ¿Continuamos? abuelo de pájaro. Cuénteme. O sea que Gaitán no hubiera sido una buena solución para Colombia tampoco. No hubiera sido una buena solución porque era caudillista. Él quería imponer las ideas socialistas de Rusia. Marxistas. Y Rusia cayó con la perestroika. El socialismo ruso cayó. Entonces, hubiera sido un grave problema para Colombia. Estuviéramos peor que Venezuela. Ajá. Y Galán era otra, más o menos del mismo corte, profesor, a su modo de ver. Galán del nuevo liberalismo, él estaba a favor, no iba a ser tampoco tan bueno que él, las ideas de él se entran en la persecución del narcotráfico. fueron frenadas. Entonces Gaviria colocó las ideas de Luis Carlos Galán. Otro fracaso. Y esas ideas, ¿cuáles fueron? La apertura económica. La apertura económica, el apagón. Y esa apertura económica acabó con muchas microempresas en Colombia. Y con el paso de los años, llegó Uribe con el TLC y les dio la estocada final a las microempresas. Entonces miramos que Galán tampoco hubiese sido un buen gobernante por su ideología política. Lo que sí va a ser bueno es para atacar el narcotráfico.
Sí, señor. Que el hombre iba así como Uribe a acabar con la guerrilla. de frente contra el arco. Él no estaba atacando guerrillas, él se iba a ir de frente contra el de, narco. de extradición. Exactamente, él iba a ser, en cuanto a eso sí, pero en cuanto a ideología política y económica, Poco. no iba a ser un candidato como tal, porque el gobierno de la ideología de él, a nivel de gobierno, la hizo César Gaviria. Todo el pensamiento de Galán lo tomó César Gaviria. Las banderas Lo implementó de en su gobierno, Galán las porque él tomó Gaviria. fue el candidato después de la muerte de él y llevó las banderas del nuevo liberalismo a la Casa de Nariz. Y ustedes ven que el gobierno de Gaviria no fue bueno. No, El gobierno de Gaviria acabó con la salud, porque en esa época Uribe, quien creó la ley siendo senador por primera vez, le firmó a Gaviria como presidente la ley. Sí. Lo mismo la ley autorizó al ejército a entrenar paramilitares. Entonces, vamos ahí de que ese tipo de cosas fueron hechas en el gobierno Gaviria. El gobierno Gaviria cometió muchos errores. Además, el gobierno Gaviria se unió con los Pepes. Los Pepes era un grupo criminal de Antioquia y con ellos se unió para poder captar a Escobar. O sea, ¿cómo yo como presidente me voy a aliar con unos bandidos para coger a otro bandido? Ajá. Eso no es ético en un presidente de república que tiene a su cargo unas instituciones como la policía, el ejército y en ese momento el DAS. Entonces, no estoy creyendo a la institucionalidad. Y es mismo que ha hecho Uribe. Uribe se ha unido con los grupos de extrema derecha. Eso es conocido y hasta el mismo campesino lo sabe. Entonces, señalan a Uribe sin saber que los otros también hicieron lo mismo. Pues no es el único que se ha aliado con ellos. Turbay también lo hizo. Belisario también. Belisario sí, con el M-19. Belisario también se unió con varios de ellos. Entonces, señalar a Uribe, no a Uribe, pero señalar solamente a un presidente, yo creo que es una alta también de respeto, porque así como lo hizo, han hecho los otros. Ahí está, Gaviria se unió con los PES. ¿Y quién los medios o la justicia lo ha investigado por nexos con los PES? Entonces, yo creo que si existía la justicia como tal, a todos debieron haber investigado. Belisario Tancur es metido en una masacre de vecinos, donde lo investigaron a él. Todo se quedó. Toma el Palacio de Justicia. No actuó él. Le dejó a la policía. La policía hizo lo que quiso con los demanes y el
Profesor, no lo estoy escuchando, no sé si los compañeros lo escucharán, pero yo no lo escucho. No lo Tiene el escucho. micrófono cerrado, él. El micrófono lo tiene cerrado, profesor. Ahora ¿Ahí me sí, ya. escuchan? Ahora sí, es que tenía el micrófono cerrado. Bueno, entonces, vamos entonces con el naturalismo. Entonces, ¿les voy a explicar el naturalismo? Entonces, el naturalismo, ya se los coloco otra vez. Surge como derivación contexto histórico. Contexto histórico, principios y representantes y obras. Entonces, vamos acá. El naturalismo con la historia naturalista. Contexto histórico del naturalismo. Las obras científicas y sociológicas del positivismo de Comte, el evolucionismo de la genética, el materialismo histórico de Carlos Marx. Entonces, ¿qué han de qué va? Jairo, ¿escucha bien? Sí, lo escucho bien. Sí, yo escucho bien. Yo no estaba No, escuchando nada. yo no escucho bien. El naturalismo va a tener un contexto histórico y ese contexto histórico es obras científicas y sociológicas del positivismo de Comte, el evolucionismo de entonces el naturalismo, las obras sociológicas del positivismo, el evolucionismo de Mendel, el materialismo histórico de Carlos Marx. Y entonces, todo va a ser un histórico que va a ser. Empecemos con la cuestión de Charles Marx. Va a ser en contexto importante en el contexto histórico para el naturalismo. Este es el No escucho. ya les explico. Bueno, ¿Terminaron el contexto histórico? señor. Les voy a pasar a la filosofía. Ya les explico. La filosofía es esta.
doctrina llamada determinismo postula los orígenes de los problemas humanos con su genética. Todo esto es la... La filosofía, doctrina llamada determinismo social. Porque ven los micrófonos. Acá, excuse me. Filosofía, doctrina llamada determinismo, y esta postula los orígenes humanos en su genética y en su entorno social y material. ¿Me están escuchando? Sí, profesor, yo lo escucho. Ok, entonces les comienzo a explicar acá. El naturalismo tiene un concepto. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Ahora sí yo lo escucho, profesor. Ok, entonces, el naturalismo está influenciado por el materialismo histórico de Carlos Marx. Este materialismo histórico explica que el capitalismo degrada al hombre. Entonces, Carlos Marx saca el libro El Capital y cuestiona todos los procesos capitalistas, específicamente sobre el capitalismo salvaje. Esta Esa ideología es la que el que toma más adelante la guerrilla de las FARC, las FARC marxistas, leninistas. La genética de Mendel. Mendel Mendel fue fue un fraile que él se puso a hacer un experimento con las flores. Cogió flores blancas, las combinó con rojas, y cuando y cuando nacieron, la la primera generación salieron rosas, rojas con punticos blancos. La segunda generación salieron rosas blancas con pintas rojas. La tercera generación nació roja y y la cuarta blancas. Esa es la genética. Esa es la genética. La genética son las características hereditarias que se pasan de padres a hijos. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, profesor. Entonces, la genética que se dio esa revolución en ese momento, a nivel histórico, en ese descubrimiento, va a influenciar al naturalismo. Otra de las características del contexto histórico del naturalismo es la teoría de la evolución de Darwin. Que el hombre, dice él, que viene de la evolución del mono.
Entonces esa teoría Entonces esa teoría va a influir va a sobre el influir naturalismo. sobre el naturalismo. La otra La otra, son las obras científicas y sociológicas del positivismo de com, Comte, donde donde comienza a mirar la importancia que tiene el ser humano en el contexto donde se encuentra. y que Que pues tenemos que mirar la vida, a eso le llamo positivismo, entonces va a estar influenciado por los descubrimientos científicos de la de época. la época. ¿Hasta aquí está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor, para mí, está claro. Entonces, repítame que no le escucho. Repítame que no le estoy. ¿Ahí está claro? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, recordemos, el naturalismo El en naturalismo contexto y en histórico contexto histórico está el planteamiento de Carlos Marx sobre el capitalismo. está La teoría de la evolución. está Está el descubrimiento de Mendel sobre sobre la genética. Y está el positivismo de Comte. Entonces, esto influye sobre el movimiento naturalista. ¿Hasta ahí está ¿Está claro? claro? Sí, profesor. Bueno, Bueno, entonces entonces pasemos vamos a a la filosofía. filosofía. La filosofía La filosofía está está dominada por el determinismo. y este postula Y este postula los orígenes de los problemas los humanos, orígenes de los en su problemas humanos genética, en su y genética y su entorno social y material. ¿Qué va a plantear ahora? ¿Qué va a plantear este ahora naturalismo? este naturalismo? Que todos los Que problemas todos del los ser humano problemas del ser humano tienen que ver, tienen que ver, uno, en los casos de la salud, en con los la casos de la genética, salud con la genética, en el caso en de el los caso vicios y de problemas los vicios y problemas sociales, sociales van a tener tener entorno social. en su entorno social. Una persona Una persona que esté que viviendo esté viviendo en un entorno en un entorno de violencia, entonces va a ser violento. entonces va a ser violento. Eso es lo que ellos dicen que Es lo que determina. dice Por que eso se llama determina. determinismo. Eso se le llama Y determinismo. los problemas Y los materiales problemas materiales son producto de los problemas son sociales producto de los problemas sociales que se estaba viviendo en la época. que se estaba viviendo en la época. ¿Está claro el de filosofía? La filosofía Sí, profesor. Entonces, influye en el naturalismo influye en el descubrimiento. Entonces, los descubrimiento. problemas Entonces los de la problemas humanidad, que unos tiene la son por humanidad, genética en el uno caso de por salud, genética en el caso de salud, y otros son y problemas otros por el entorno problemas por el social. entorno social. Entonces, como Entonces, la la mamá fue prostituta, fue la hija prostituta, la hija también también era porque prostituta estaba en porque ese estaba en entorno. ese entorno. Eso es lo que Eso es ellos lo que tratan de ellos tratan de plantear. plantear. Pero Pero ustedes ustedes saben saben que que todo no es así. Bueno, entonces Entonces pasamos a la otra a la característica. característica. Filosofía. Principios. Los principios. Tenemos La literatura es un documento social. Que la literatura Va va a estar como un compromiso social en su momento.
Entonces, todo lo que denuncia la literatura en sus escritos va a ser un documento social que pertenece a la sociedad. El otro principio, existencia humana controlada por la genética, el el entorno social y y económico. Entonces, plantean que la genética controla lo que es la existencia humana. Entonces, cuando nosotros miramos que la existencia está siendo controlada por la genética, pues eso es real. pues es real. Usted y yo tenemos salud porque tenemos una estructura genética. Pero hay personas predispuestas a una enfermedad. Entonces, hay enfermedades adquiridas y hay enfermedades genéticas que se pasan de una generación que se pasan de una generación a otra. O que están recesivas En 2 o 3 generaciones y se hace dominante en una generación. Un ejemplo. Una persona que haya tenido, por ejemplo, hablemos de una enfermedad genética como tal. Hablemos de que se transmita la sífilis. Entonces, la primera generación va a estar enfermo, en la segunda generación el hijo va a estar enfermo, en la tercera va a estar sano, en la cuarta va a aparecer otra vez. Entonces hay una va a estar recesiva. Entonces hay enfermedades que se quedan guardadas en nuestro cuerpo, pasan a los hijos, no se desarrollan en los hijos, pero en los nietos sí. ¿Entendido? Entendido, profe. Ahora, no solamente la existencia humana está determinada por la genética, también plantean que el entorno social también controla a la humanidad. Y la economía también controla a la humanidad. Entonces, en estos principios encontramos de que la existencia del ser humano está determinada por la genética, el entorno social y la economía. Ahora, la representación de amor. Hay una representación de amor. Pero también se va a caracterizar por un lenguaje popular. Ese lenguaje popular va a estar muy influenciado por lo siguiente. Por los estratos sociales más bajos. Entonces, vamos a mirar de que en el naturalismo se va a hablar de manera natural de los problemas sociales. Mucho más que el realismo. El realismo no va a tratar los problemas con tanta realidad. La realidad la va a tratar va a tratar más el naturalismo. El naturalismo es el que trata la realidad. Como tal. A su vez, se caracteriza por un lenguaje popular.
¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profesor. Representantes. Mazhab, Mazhab, Giovanni Giovanni Vega, Thomas Hardy. Thomas Hardy. Entonces, obras: Entonces, obras. deshielo, los Deshielo, carbonarios de la montaña, carbonarios de la y remedios montaña desesperados. y remedios desesperados. Gustavo Flaubert, Gustavo Flaubert, Madame Bovary, Madame Bovary, que es la más la más común, conocida. la conocida. ¿Me escuchan? ¿Me escucha? Sí, yo lo escucho, profesor. Ok. Ok. Este es todo Este el es todo el mapa del mapa del naturalismo. naturalismo. Entonces, hoy hoy hemos visto realismo, romanticismo, naturalismo romanticismo. y romanticismo. ¿Está claro? ¿Está claro? Señor. Sí. Entonces, miramos si si notan notan que cada movimiento literario y cada obra literaria tiene un contexto histórico. Claro. Sí. Entonces, Entonces, si miran el si miran el romanticismo, romanticismo, está ligado con está las ideas ligado de con libertad, las ideas con de las luchas de libertad, las independencia. luchas de independencia. En el caso del En el caso del naturalismo, naturalismo, va a estar influenciado por Carlos por Marx, el Karl capitalismo. Marx, el capitalismo, Va a estar influenciado por las va a estar investigaciones que influenciado se por las dieron, como la investigaciones que se dieron, genética, como la genética, el positivismo de Comte, el positivismo de Comte, y también va a estar y influenciada por también la va a teoría de la influenciar la evolución del teoría de hombre. la evolución del hombre. Miren ustedes la importancia Miren que tiene ustedes de la conocer importancia que tiene conocer y leer, y que la leer, literatura y que la no literatura solamente es no ortografía, solamente es ortografía, ni saber escribir, ni saber es escribir, trata es historia, trata trata medicina, historia, trata trata medicina, cultura, trata trata filosofía. Por cultura, eso es trata que filosofía, por eso es que el español es muy el completo. español es muy completo. Esa es una de las características Esa es que una de tiene las esta grandes profesión y características que esta tiene carrera. esta profesión y esta carrera. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Ahí está claro, profesor. Yo sueño. El sueño. Que me he dormido en toda la noche. No, ¿usted en qué trabaja, trabaja, doña doña Alicia? Señor, ¿En qué ¿En trabaja? qué trabaja? Vendiendo COVID. soy auxiliar de enfermería. Muy bonita Muy Muy profesión. maduro a doña profesión. Ligia y atender enfermos que da miedo. Me alegra mucho, doña Me Ligia, alegra que mucho, doña Ligia, Haciendo que una bonita labor. esa profesión. una labor muy bonita, muy Una labor humana. bonita, muy humana. Señor. Sí, es verdad, admirable. Sí, es admirable. Es admirable. Y todos los ya Y que está todos usted, ya que está auxiliar de usted enfermería y todo esto, auxiliar de enfermería y que todo sirva esto esto, para que que nosotros sirva esto para que valoremos en nosotros realidad el trabajo que valoremos hacen en ustedes. realidad el trabajo que hacen ustedes. Es un trabajo muy bueno Es un trabajo muy bueno y que la verdad no es y valorado. que la verdad es Entonces, valorada. reciba Reciba no solamente por este momento, no sino solamente por este momento, sino siempre una gratitud. por siempre una gratitud. Gracias. Y Y mis queridos estudiantes, mis entonces, queridos ¿cómo les estudiantes, apareció la entonces, clase hasta ahora? ¿cómo les ha parecido la clase hasta Sí, ahora?
Muy interesante, profesor. Pues se empapa uno bastante de historia, literatura, romanticismo. Del romanticismo para volvernos más románticos. Profesor, yo le iba a preguntar algo. Ahí surge la música de Johann Strauss, por ejemplo, que fue una música muy romántica, muy bonita de 1800. De Levi Strauss. De Levi Strauss. Sí. El papá es Levi claro, Strauss. hay una influencia, claro, hay una influencia en todo periodo histórico, naturalismo, surrealismo, romanticismo, parnasianismo, simbolismo, que eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, les voy a dejar de tarea. Ustedes miren, Que ustedes ya vimos el naturalismo y el romanticismo. Ahora a ustedes les queda como tarea consultar el realismo. Miramos que el realismo no va a tratar la realidad tal cual. Quien trata la realidad tal cual va a ser el naturalismo. Esa es una característica. El realismo trata una realidad muy superficial, mientras que el naturalismo trata la realidad de manera natural. Dice los problemas de manera natural, trata la prostitución, trata el alcoholismo, trata la violencia de manera natural. Mientras que el realismo no lo va a tratar de manera tan natural, tan real como tal. Entonces miren que hay una diferencia. Entonces, voy a dejarle la tarea de que ustedes consulten el realismo. Entonces van a hacer tres mapitas. ¿Tres qué? Tres mapas. ¿Uno qué? Tres mapas. Del romanticismo. El segundo del naturalismo. Y el tercero de su tarea, que es el realismo. Listo. Entonces ya vimos el romanticismo, el naturalismo y ahora vamos a averiguar el realismo. Correcto. Entonces, eso muy bien. en el transcurso de esta semana me lo mandan. Vale, profesor. Profesor, ¿es tan amable me repite los tres mapas? Con mucho gusto. Profesor, vea, yo le repito a ella ahí que de pronto me escucha mejor. Hay que averiguar el realismo. Hay tres mapas. Ya vimos el romanticismo, el naturalismo y ahora debemos averiguar el realismo. Ese es verdad, ¿no, profesor? Pero tenemos que hacer... Naturalismo, romanticismo y realismo. Y ahora el romanticismo, realismo y naturalismo. O sea, tres. Tres mapas. Ya vimos romanticismo, naturalismo. Y el realismo hay que averiguar realismo. Y ustedes averiguan realismo. Yo les expliqué dos. Ustedes vamos a averiguar van a explicar uno. El realismo. Entonces, ¿qué entienden por realismo? Vale, profesor, muchas gracias. Y me hacen la diferencia entre realismo, naturalismo y romanticismo. Ahí está la diferencia. El romanticismo. ¿Sí o no? Está muy romántica. Entonces, ¿entendido el tema? Yo voy a subir, entendido, profesor. voy a subir los videos de la clase y en la noche para repasar. subo el material de romanticismo, realismo y naturalismo. naturalismo. Entonces usted ya puede, 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 entonces
ya puede, como se dice, ya puede, empezar a como se mirarlos. dice, empezar a mirarlos. Yo voy a colocar ahí también los otros. Yo que voy a ir colocar viendo también para los que ustedes otros que también voy a ir vayan viendo para que ustedes adelantando. también vayan adelantando. Bueno, Vale, dale, profesor. Bueno, Pero queridos queridos estudiantes, creo estudiantes, que es creo que hora ahora de que le le vaya vaya a dar a alimento dar a la alimento a la solitaria. solitaria. Está en Bueno, huelga. sí, porque toca ir a desayunar. Gracias, profesor. De todas maneras, estuvo muy interesante la clase. Y gracias Pues, por tu tiempo. con el Muy mayor de los interesante y gustos. muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas Muchas gracias a gracias a ustedes. ustedes. Que Dios me Que los Dios me los guarde. guarde. Y por Y favor, por favor, entonces colocamos el horario de aquí en adelante de 10 a 12. 10 a 12. ajá, eh, los domingos. Los Los domingos. domingos. los domingos. Ok, Vale, profesor. Ok. Muchas gracias. listo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Hasta lo Un mismo. abrazo, profesor. Hasta luego, don Hernán. Hasta luego, don Hernán. Hasta Luego, luego, doña Ligia, doña Ligia, doña Yolanda, doña Yolanda, Nelly. Chao, doña profesor, Nelly. descanse. Buenas Chao, que tardes. Chao, que descansen. descansen. ¿Me escucha? Don Hernán, Don felicidades. Hernán, felicidades. Doña Nelly, Doña chao. Nelly, chao. Chao, 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 profesor, que esté bien. Don Chao, Hernán chao, ya está en descanso. Chao, chao, chao. Chao, Chao, chao. 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 Chao, doña Yolanda. Profe, usted no me escuchó. Cuénteme. No, yo no le escuché absolutamente nada. No sé si es mi computador o qué, pero mire que ahorita me está escuchando. Más tarde yo la llamo y yo le explico, ¿listo? Ay, profesor, yo le agradezco porque de verdad que yo escuchaba naturalismo, romanticismo, realismo y la tarea que veremos. Alcancé a escuchar unos mapas, pero pues no todo completo, ¿no? Y así fue toda la clase. Bueno, entonces descanse ¿Cómo? y por ahí en unas 2 horitas hablamos. Bueno, profesor, gracias. ¿Listo? Entonces yo le explico nuevamente. Bueno, ay, Dios, profesor. Mientras disculpe. carga el celular. Carga el celular. Bueno, profesor, gracias. Bueno. Dios me bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta luego.